como coanfitrión, por favor, para que puedas compartir. Ya me esperas un momentito. Excelente, Janet, ya deberías poder tener la opción de compartir pantalla y también, por favor, si podríamos hacer prueba tu audio. Buenas noches. Janet, excelente, te escuchamos correctamente. Muy bien, entonces, muy buenas noches. Ya también tienes los accesos para que puedas ir compartiendo tu pantalla. Asimismo, entonces voy a empezar con la presentación de tu ponencia. Muy bien, entonces, muy buenas noches con todos. Estamos presentes aquí con la siguiente ponencia del día de hoy. Hace un momento hemos tenido la ponencia de la doctora Celia Choquenaira Quispe. Ahora tenemos
nuestra ponente, la doctora Janet Marlene Quispe Avilés, con el tema de técnicas de caracterización de materiales aplicados a estudios farmacológicos. Para conocer un poquito más sobre nuestra ponente, la doctora Janet es doctora en Ingeniería de Metalúrgica y de Materiales por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Asimismo, es ingeniera de materiales por la Universidad Nacional de San Agustín. Es especialista en gerenciamiento de proyectos, gestión y tecnologías ambientales, MBA. Asimismo, en psicopedagogía, seguridad industrial, es investigadora RENACID. Tiene como experiencia evaluador de proyectos por Concitec. Asimismo, es revisor de revistas internacionales. Tiene bastante experiencia en investigación y docencia. Asimismo, también presenta experiencia en todo lo que es investigación en líneas de corrosión, electroquímica, protección de materiales metalúrgicos, daños por hidrógeno, inhibidores verdes, metalografía, seguridad industrial y gestión ambiental, minería y procesos metalúrgicos tecnológicos, sistemas de remediación ambiental por sistemas de absorción sustentables. Entonces, eso es lo que podemos decir de la amplia hoja de vida que tiene la doctora Janet. Entonces, Janet, bienvenida a esta ponencia. Eh, Te cedo la palabra para que puedas iniciar con ella. Buenas noches con todos. Gracias, Elis, por la invitación y también por la presentación. Bien, ¿no? Entonces, como mencionó la doctora Janet Marlene Pistoles, en esta oportunidad tengo un tema bastante interesante. Justamente se trata de las técnicas de caracterización de materiales aplicados a estudios farmacéuticos, ¿no? Hoy en día las investigaciones, justamente, ¿no?, abordan diferentes aspectos. Para ello también las técnicas de caracterización son un gran aliado, ¿no? De tal forma que justamente nos permita, ¿no?, conocer detalles, informaciones, composición química, entre otros que conoceremos a través de las principales técnicas, ¿no?, se va a poder poner en esta ponencia, presentando también las ventajas, desventajas, aplicaciones, ¿no?, sobre todo los aportes en investigaciones en estudios farmacéuticos. La importancia, ¿no?, poder analizar y caracterización, ya sean materiales, sustancias, fármacos, entre otros, permite, ¿no?, justamente mejorar principalmente la calidad de una investigación. Hoy en día, ¿no?, publicar nuestros resultados también es un reto para el investigador y necesita justamente conocer diferentes técnicas, ¿no? Técnicas que van a ser de gran apoyo para poder respaldar resultados, compararlos, definir, ¿no?, inclusive metodologías, permitir identificar nuevos materiales, nuevas sustancias, nuevos compuestos, evaluar posibles soluciones, ¿no?, poder validar procedimientos metodológicos, también aumentar el conocimiento de propiedades, ¿no? Hoy en día justamente estamos con el aporte de la tecnología, nanotecnología y otros, podemos justamente validar, ¿no?, nuevas propiedades, nuevas características en las cuales se van encontrando diferentes compuestos, la obtención de informaciones tanto cuantitativas y cualitativas, ¿no?, que justamente nos van a ayudar a acompañar nuestras respectivas investigaciones. Dentro de las principales, ¿no?, técnicas justamente que tenemos para auxiliarnos, la caracterización viene a ser una herramienta bastante importante, ¿no?, ya que justamente nos ayuda a poder determinar diferentes atributos, ¿no?, informaciones de un material, de compuestos, de tal forma que podamos definir o sustentar en nuestras investigaciones, ¿no? La caracterización por ello también va a seguir ciertos procedimientos, ¿no? Tenemos que seleccionar adecuadamente también qué procedimientos pueden ser válidos de acuerdo a nuestras diferentes líneas de investigación. El objetivo principal de estas técnicas que vamos a conocer el día de hoy son justamente, ¿no?, apoyarnos en el aporte de información, la fiabilidad, confiabilidad de nuestras propias informaciones. Las aplicaciones van a ser diversas, ¿no?, dado justamente la naturaleza de las diferentes investigaciones. Para ello también, ¿no?, la caracterización nos aporta para poder conocer, ¿no?, ya sea desde las propiedades físicas, químicas y mecánicas de un material, de diferentes compuestos, ¿no?, los cuales estamos trabajando. Uno de ellos y un bloque muy importante es justamente los ensayos destructivos físicos, ¿no?, como justamente la termogravimetría, el famoso ATG, análisis térmico diferencial y la calorimetría diferencial de barrido, ¿no? Estas técnicas consideradas destructivas porque la muestra sí, ¿no?, va a sufrir cambios de degradación, en el cual también nos aporta, ¿no?, justamente para poder conocer ya sea desde la estabilidad
térmica de un material, la descomposición, muchas reacciones, ¿no? A nivel justamente químico, farmacológico, se vale justamente, ¿no? Con diferentes reacciones que es importante, ¿no? Conocer la velocidad de las reacciones, cuánto de masa, ¿no? Se está consumiendo en diferentes sustancias, qué fases están pasando en esos periodos de transición, ¿no? De transformación de un compuesto a otro, qué temperatura, ¿no? Inclusive pueden resistir. Entonces, estas técnicas son bastante importantes para poder evaluar, ¿no? De la descomposición de la masa en función de variación del tiempo, ¿no? Para ello, estas técnicas justamente, ¿no? Se convierten en un aliado bastante importante, ¿no? Como una técnica de análisis térmico que también nos van a ayudar justamente, ¿no? A poder comparar y poder medir, ¿no? Propiedades físicas de una determinada sustancia, de un compuesto, cómo reacciona, ¿no? Los productos también formados en función de los cambios de temperatura, que es una variable muy importante en el campo de la química, ¿no? También verificar los cambios de masa que se van produciendo, ¿no? A lo largo justamente del ensayo. Principalmente consta de un equipo, ¿no? Que justamente contiene una microbalanza, ¿no? Para el control justamente de la variación de la masa, altamente sensible, un horno con sensores, ¿no? Justamente para poder verificar y acompañar las diferencias de temperatura, ¿no? El programador también de la temperatura, controladores de atmósfera, justamente para poder variar y modificar condiciones, ¿no? Condición de gas, caudal u otros, para poder justamente simular, ¿no? Se pueden simular condiciones factibles para nuestros ensayos y también los dispositivos, ¿no? Que puedan almacenar todas las informaciones con respecto a las variaciones tanto de peso y temperatura, ¿no? Que son variables bastante importantes, principalmente en este tipo de equipos, ¿no? Los principales resultados se presentan de forma gráfica y en tablas, ¿no? De forma gráfica justamente, ¿no? Se mostrará un análisis justamente termogravimétrico en función de la temperatura y la pérdida de masa, ¿no? A lo cual también nos va a mostrar justamente, ¿no? Los cambios de la muestra que haya surgido, ¿no? Y estos picos nos muestran, por ejemplo, ¿no? Cambios con respecto a la temperatura, si ha ocurrido degradación, o inclusive asociado a qué compuestos exactamente, ¿no? Está ocurriendo para poder verificar. En función de la tabla también fornece justamente resultados, ¿no? Desde la etapa inicial hasta la etapa final, mostrándonos también, ¿no? El porcentaje de pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? De cada etapa, los diferentes procesos químicos, ¿no? Que ha ocurrido en las diferentes condiciones, ¿no? Qué temperatura, variaciones de masa, indicándonos inclusive, ¿no? El proceso de las reacciones para poder acompañar dichos procedimientos, ¿no? Entonces es una técnica bastante útil. Hoy en día, ¿no? Toma bastante importancia en relación a diferentes aplicaciones, muchos estudios que están relacionados a la estabilidad térmica, por ejemplo, ¿no? La TG nos ayuda a verificar la estabilidad térmica de muchas sustancias, componentes, sobre todo, por ejemplo, ¿no? En el campo de los materiales, polímeros, el estudio de las reacciones en estados sólidos, para poder verificar también las reacciones químicas que hayan ocurrido, ¿no? Dentro de los procesos, experimentos, pérdidas en función de porcentaje, ¿no? Entonces nos muestra una gama de información. Desde el análisis composicional también, ¿no? Nos permite justamente estas técnicas verificar, ¿no? La descomposición, qué reactivos de sustancias, estudios cinéticos, ¿no? Muchas reacciones justamente, ¿no? Se diferencian por la velocidad de reacción, todas ellas actúan, ¿no? De una forma bastante diferente en función de cambios de temperatura u otras condiciones. Entonces también nos muestra justamente, ¿no? En estudios cinéticos la velocidad de las reacciones, ¿no? Calentamiento, es una técnica bastante útil, ¿no? En lo que es justamente para variación de masa. Otra técnica que también es importante en los estudios hoy en día es justamente la espectroscopía FTIR, ¿no? Que es justamente la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Para lo cual justamente, ¿no? Muchas investigaciones también, ¿no? Toman una alta relevancia con este uso de técnicas para poder analizar muestras, ¿no? Eso se basa justamente en la radiación de la luz infrarroja que va a absorber, ¿no? Diferentes frecuencias, las cuales también nos van a mostrar diferentes justamente niveles de energía para poder justamente
trabajado, ¿no? Las aplicaciones con respecto a la espectroscopía de FTIR, justamente, ¿no? Van desde la identificación de los epóxicos, algunas reacciones, ¿no? Sobre todo en el campo de polimerización, reacciones que ocurren con cambios de presión, hidrogenación, síntesis, halogenaciones, reacciones de catálisis, es muy importante también, reacciones de activación. En el campo de la industria farmacéutica es muy importante también la utilización de esta técnica, permite, ¿no? Desde la síntesis química, reacciones de hidrogenación, reacciones de catalización de metales, biocatálisis, cristalización y recristalización, halogenaciones, reacciones de y otras reacciones también de cruzamiento en la química organometálica en diferentes procesos de temperaturas en condiciones de temperaturas bajas, mejorar la calidad del diseño, ¿no? Ya sea en los fármacos, en la propia tecnología de los procesos, ¿no? Entonces, es otra técnica que también se utiliza bastante en estudios en industria farmacéutica, como también en industria química, ¿no? La cual justamente lleva bastantes reacciones, ¿no? Los productos intermediarios, verificar, ¿no? Si ha habido, ¿no? Formación de tensoactivos, la liberación de aromas, recubrimientos. En la industria de los agroquímicos, que cada vez se trabaja bastante también, ¿no? En diferentes compuestos, productos químicos, las reacciones de isocianatos, formaciones de óxidos, reacciones catalíticas, halogenaciones, entre otros, ¿no? Entonces también es una técnica bastante importante para poder garantizar, ¿no? Y evaluar qué compuestos se están formando, en qué condiciones, dentro de, justamente, ¿no? También es otra técnica, de alguna forma, destructiva, ¿no? Existe también un bloque de caracterización superficial que es muy importante y muy útil. Hoy en día complementan todo tipo de investigaciones, ¿no? Y justamente hablamos de la microscopía. Tenemos diferentes tipos de microscopios, ¿sí? Que justamente, principalmente nos aportan información, ¿no? Para ello los microscopios justamente van desde el óptico, de los simples, los compuestos, como también los microscopios electrónicos, ¿no? Van desde transmisión, barrido, digital, efecto túnel o cuántico, ¿no? Que son justamente los más sofisticados. Para ello justamente esos microscopios nos aportan, ¿no? Por ejemplo, en el microscopio óptico, si bien, ¿no? Nos aporta una gran información. Con el microscopio electrónico podemos justamente alcanzar, ¿no? No solo justamente ver seres vivos, sino también diferentes muestras con un mayor aumento, observando la estructura, ¿no? Desde el microscopio óptico, las preparaciones de muestras son bastante sencillas y es un aparato bastante barato, ¿no? Ya a partir de los microscopios electrónicos, de barrido, transmisión, son equipos, ¿no? Altamente sofisticados, con un mayor aumento, que ya nos ayuda justamente a ver, ¿no? Justamente muestras, inclusive, ¿no? Solamente de tamaño nanométrico. Las preparaciones, si bien pueden ser un poco más complejas, ¿no? Por lo mismo que hay que preparar, sobre todo en lo que son muestras que son aislantes, ¿no? No son conductoras. Si bien el instrumento inicialmente, ¿no? Es un equipo de precisión cara, pero la información es bastante importante para las investigaciones de hoy en día, ¿no? Como sabemos en microscopía, tenemos diferentes instrumentos que van a ser alcanzados, ¿no? Justamente de forma macroscópica que podemos observar, pero hay mucha información con respecto al tamaño microscópico o nanoscópico, ¿no? La cual justamente nos van a ayudar a obtener, ¿no? Tener imágenes, informaciones bien detalladas, ¿no? Que hoy en día es muy importante también para las investigaciones. Tenemos los tipos de microscopios, ¿no? Los ópticos, que son los más sencillos, que nos permiten observar, ¿no? Desde las células, comportamiento de muchos organelos u otros. Ya el electrónico nos permite una información más detallada, ¿no? De composición. La variación de los tipos de microscopio óptico va a depender mucho, ¿no? Justamente de las lentes de aumento, de observación, en el cual justamente, ¿no? Vamos a poder acompañar diferentes magnitudes, ¿no? De observación, al cual tenemos justamente, ¿no? La lente objetiva, la muestra, la platina, el condensador, el control de diafragma, el filtro de luz y la fuente de iluminación, ¿no? Entonces, nos permite de una forma interactuar, ¿no? Con las muestras. Hoy en día los microscopios ópticos principalmente, ¿no? Nos permiten distinguir diferentes muestras de fases,
a nivel de morfología, inclusiones en las células, ¿no? La distribución de partículas, entre otros que también son bastante importantes, ¿no? Las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Investigaciones de cultivos celulares ha permitido justamente verificar, ¿no? Ciclos de reproducción, metabolismos, comportamientos superficiales de las propias células, entre otras, ¿no? Aportando gran información. Desde el reconocimiento de virus, ¿no? Morfológicamente, superficialmente y cualitativamente toda la información que se conoce a nivel biológico. Y el microscopio electrónico de barrido permite, ¿no? Justamente con aumento de los oculares de mayor aumento, mayor información, ¿no? Los cuales también son útiles para las investigaciones de materiales, ya que presentan una alta resolución de electrones, tienen una gran profundidad de campo, lo cual también nos muestra, ¿no? Una mayor nitidez de imágenes. La preparación de muestras va desde las más sencillas, ¿no? En el caso de las conductoras, o muestras secas, es decir, en polvos, o también las que no son conductoras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunas sustancias como los polímeros, puede justamente proporcionar diferentes capas, ¿no? La parte superficial, ya sea con carbono u oro, para poder mejorar la conductividad y de esa forma poder obtener señal para la determinación de las imágenes, composición química, en el cual justamente, ¿no? Se va a bombardear un haz de electrones, obteniéndose ya sea los electrones secundarios retrodispersados o los mismos rayos X, donde existe una mayor liberación de energía, ¿no? A lo cual justamente, ¿no? Tenemos las diferentes partes del microscopio electrónico de barrido, en el cual justamente, ¿no? Vamos a obtener por medio del monitor, la pantalla, la visualización de las imágenes, informaciones tanto cualitativas y cuantitativas de diferentes muestras, ¿no? Con mayor magnitud, justamente este equipo, ¿no? El microscopio electrónico de barrido, nos muestra desde las fases, morfología, ¿no? La forma de las partículas, de las células u otros, tamaño y composición química de las partículas, se aplica a todos los grupos de materiales compuestos, ¿no? Nos muestra justamente desde el grado de orientación, la determinación superficial morfológicamente y también la composición química, ¿no? Los elementos que están presentes en dicha muestra y en la proporción cuantitativa. En muchos casos, estas informaciones cuantitativas con respecto a la composición química debe ser validada por justamente el microscopio electrónico de transmisión. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos muestras de carbono, silicio, fósforo u otros, químicamente hablando, forman diferentes compuestos, ¿no? A partir justamente también de los mismos elementos, y el microscopio electrónico de transmisión, famoso TEM, permite, ¿no? Una mayor adquisición de información cuantitativa en cuanto a composición química, que va justamente desde la formación, ¿no? De diferentes fases, redes cristalinas, ¿no? De los materiales, de estructuras, compuestos, composición química detallada y con mayor credibilidad, ¿no? En el caso de las nanopartículas, por ejemplo, hay ciertas limitaciones, ¿no? Si utilizamos solo microscopio electrónico de barrido, ¿no? Cambio de transmisión sí nos permite, ¿no? Información detallada del tamaño de partículas, nanopartículas, identificación de compuestos, tamaño de poros, entre otros, ¿no? También es muy importante para las investigaciones en farmacología, ¿no? Entonces nos detalla de forma bastante clara, ¿no? La formación de nanopartículas u otras sustancias, el contenido, ¿no? Con respecto a la composición química, tamaño de poros, defectos que también pudiese tener, ¿no? Dicho compuesto, de una forma bastante organizada, ¿no? Trabajar con las técnicas de caracterización hoy en día en las investigaciones nos ayuda también a sustentar, ¿no? Nuestras bases, justamente diferentes procedimientos con evidencias, ¿no? Lo cual es muy importante. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos justamente la sección de microscopía. Otras técnicas que también es importante conocer, es justamente la técnica de espectroscopía efecto Raman, ¿no? Que también se complementa cuando trabajamos con diferentes muestras de materiales, las cuales justamente se basa, ¿no? En el examen de luz dispersa por un material incidiendo justamente a la luz por medio del láser, ¿no? Espectrorama va a generar justamente un aporte de una luz monocromática y justamente, ¿no? Al colocar el haz de luz, justamente vamos a tener la
absorción de la luz emitida justamente por los fotones, ¿no? De diferentes colores, los cuales nos va a mostrar también diferentes niveles, ¿no? De energía, a lo cual van a estar asociados a diferentes compuestos, ¿no? El espectro Raman también justamente, ¿no? Se basa en la transformada de Fourier, principalmente las ventajas que proporciona justamente eliminar la fluorescencia, ¿no? Se pueden estudiar también muestras fluorescentes, van a generar espectros con alta resolución. Se pueden eliminar también virtualmente justamente radiación, los filtros, ¿no? Que se muestran, se pueden minimizar. En este caso, para este tipo, ¿no? De equipos, justamente dentro de las desventajas, las longitudes de onda van a absorber solo hasta 1000 nanómetros, ¿no? Es un problema justamente, por ejemplo, en soluciones acuosas. Generalmente se llevan muestras sólidas, sólidas, secas, ¿no? Entonces, genera también radiación parásita, para ello justamente se debe contar, ¿no? Con una buena calidad de láser para generar justamente menor pérdida, ¿no? Para ello justamente este equipo, ¿no? De gran importancia, proporciona información, esta información química, estructural de cualquier material, de cualquier compuesto. No es necesaria una preparación de la muestra, basta simplemente, ¿no? Superficialmente tener una buena compactación y ya podemos analizar, se va a basar justamente, ¿no? En la luz dispersa sobre el material, considerado también una técnica no destructiva, es decir, se puede reutilizar dicha muestra. Hoy en día es muy importante también contar con las aplicaciones de espectroscopía Raman, ya que nos permite justamente, ¿no? El estudio de polímeros, emulsiones, es muy importante, verificación de color, en el arte y la arqueología también, ¿no? Está tomando una gran relevancia. En el campo electrónico, en el campo biológico y farmacéutico también se utilizan en investigaciones aplicaciones de espectroscopía Raman, ¿no? También en el campo forense para determinar, ¿no? Compuestos e informaciones que son de gran importancia. Dentro de las aplicaciones biológicas y farmacéuticas más llamativas, justamente, ¿no? En el análisis in situ de cultivos, ya que el agua no interfiere en las determinaciones de informaciones por el equipo del Raman, también para validar, ¿no? Control de calidad justamente de algunos sistemas en la industria farmacéutica se viene aplicando, ¿no? El Raman. Para poder diferenciar también el grado de pureza, ¿no? En muchos fármacos es muy importante la determinación de este grado de pureza, como también poder analizar sustancias, ¿no? Diferentes sustancias que están presentes. La información, ¿no? Algunos pigmentos, información cualitativa, información de la propia estructura, ¿no? Conformación, por ejemplo, de cristales. También esta técnica es bastante importante, el espectrograma, para poder determinar. Por ello también, ¿no? Presenta grandes ventajas para poder trabajar en diferentes estados, ¿no? Si bien justamente el sólido, que es el más utilizado, líquido, pero también en forma de gas, no necesita una preparación muy exhaustiva, ¿no? De la muestra, técnica no destructiva, ya que podemos recuperar tranquilamente la muestra. La evaluación es bastante rápida. Se pueden utilizar recipientes de vidrio preferentemente, se pueden analizar cables de fibra óptica también para el muestreo, principalmente si existen algunos inconvenientes o relacionados justamente, ¿no? No se puede aplicar directamente a metales, algo que se esté evaluando, sustratos, se esté evaluando pinturas u otros que por lo menos presenten, ¿no? Una pequeña capa superficial. El efecto Raman también puede ser muy débil, de ello va a depender mucho la calidad también del, del láser, ¿no? Puede existir cierta interferencia justamente por la fluorescencia, ¿no? Pero hoy en día los equipos láser cada vez justamente reducen, ¿no? Este efecto para poder dar una mayor confiabilidad de las muestras analizadas. Y nos obtiene justamente, ¿no? Como resultados diferentes espectros relacionados a las diferentes sustancias o compuestos que se están formando, ¿no? En las diferentes condiciones, mostrando también por medio de espectros, ¿no? Diferencias de repente, ¿no? En este caso, por ejemplo, está formando metanol y agua, en qué proporción, en qué condiciones, que es muy importante para complementar estudios, ¿no? Que se vienen dando no solo en el campo farmacológico, sino en diferentes campos del conocimiento. Muy bien, ¿no? Entonces, brevemente se quiso presentar diferentes técnicas, ¿no? En las cuales nos podemos apoyar
desde el campo no solo farmacológico, sino también de otras ciencias, ¿no? Como ciencias químicas, materiales u otros, para poder abordar nuestros estudios, poder obtener información, ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿no? De qué va a depender mucho seleccionar qué tipo de equipos utilizar, qué técnicas, va a depender mucho justamente de los objetivos, ¿no? De los objetivos de nuestra investigación, en los cuales nos podemos apoyar. Muy bien, entonces era para mostrar. Gracias por su atención. Muy bien, excelente, Janet. Gracias por la ponencia. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta por parte de los asistentes, por favor, para la ponente. El colega Luis Alberto nos pregunta si existen algunas otras técnicas al margen de las que han sido descritas en la ponencia. Sí, existe un bloque de técnicas, pero es más que todo para evaluar algunas propiedades mecánicas. Son también muy importantes, técnicas de corrosión, ¿no? A nivel superficial, pero ya sería para otras aplicaciones. Generalmente, ¿no? Para los campos directamente farmacológicos, las técnicas seleccionadas para esta ponencia son las más utilizadas, ¿no? Por la versatilidad y el alcance de informaciones tanto cualitativas y cuantitativas. Janet, una consulta muy importante. Aquí en Arequipa, ¿es posible realizar todos esos análisis que has comentado? Sí, al menos todo lo que son las técnicas de microscopía, que tienen centros por medio, ¿no? Ya sea de la Universidad Nacional de San Agustín, que tiene técnicas completas, como también las técnicas del TGA, tengo entendido que ya tienen equipos, ¿no? Entonces, a nivel local también se pueden realizar. Excelente, Janet. Eh, no sé si hay alguna otra consulta. Muy bien, Janet, ha quedado totalmente claro. Muchas gracias por refrescarnos un poco la mente y también actualizarnos con estas técnicas que pues son bastante importantes en el ámbito farmacéutico. Según lo que he visto, tiene mucha aplicación en la industria farmacéutica. Me parece que ya lo utiliza en algunos lados, el tema del Raman y del FTIR para lo que es materia prima. Pero sería bueno extrapolar más, ¿no? Por parte del farmacéutico. Precisamente para eso fue preparada este webinar, para que se puedan presentar o de repente refrescarnos para ver qué utilidades más le podemos dar a estas técnicas en el ámbito farmacéutico, ya sean extractos, plantas medicinales, nuevos fármacos, nuevas estructuras químicas de repente, por ahí modificaciones químicas, nos abre un sinfín de posibilidades e investigación. Eh, Janet, de parte del Consejo Directivo del Colegio Químico Farmacéutico de Arequipa, eh, te extendemos una felicitación por tu trabajo y asimismo te agradecemos el haber podido compartir con nosotros este tiempo que sabemos que paras muy ocupada, por lo cual te lo agradecemos mucho. Asimismo también quisiéramos contar en un futuro con tu participación en futuras ponencias para que de repente nos puedas ilustrar un poco con algunas investigaciones que estás realizando. Muchísimas gracias, Janet, y muy buenas noches. Gracias, extiendo también el agradecimiento al Colegio Químico Farmacéutico por la invitación y encantada de seguir participando, compartiendo, ¿no? Diferentes contextos para poder compartir también todo lo que he aprendido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Janet.